En este video vamos a ver segunda ley de Newton y realizamos el siguiente ejercicio. Se coloca una caja en un plano inclinado de 35 grados. Cuando se libera del reposo, la caja se acelera hacia abajo con una aceleración constante de 0.8 metros entre segundo al cuadrado. Y nos preguntan, ¿cuál es el coeficiente de fricción entre la superficie del plano inclinado y la caja? Comenzamos. Para poder determinar el coeficiente de fricción, primero vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre la caja y las vamos a representar en un diagrama de cuerpo libre. Como observación, el coeficiente de fricción que vamos a determinar es el cinético, ya que la caja se ha liberado del reposo. Entonces, comenzamos dibujando un plano cartesiano sobre la caja, con el eje X paralelo al plano inclinado y positivo hacia la derecha, y el eje Y perpendicular y positivo hacia arriba. Ahora, las fuerzas que actúan sobre la caja son las siguientes. Primero, tenemos la fuerza debido al peso de la caja, la cual apunta hacia abajo, y es perpendicular a la base del plano inclinado, por lo cual la representamos con un vector saliendo del origen y dirigido hacia abajo, y este vector lo representamos con la letra W. Como observación, si prolongamos este vector, y debido a que es perpendicular a la base del plano inclinado, entonces se va a formar un triángulo rectángulo. Y al usar la propiedad que dice, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Por lo cual, tenemos que este ángulo es de 55 grados, ya que por ser triángulo rectángulo, este ángulo mide 90 grados, y 90 grados más 55 grados más 35 grados es igual a 180 grados. Y por lo tanto, este ángulo también mide 55 grados. Continuamos. Otra fuerza que actúa es la fuerza normal que ejerce el plano sobre la caja. Y la representamos con un vector perpendicular al plano y dirigido hacia el eje positivo Y. Y esta fuerza la denotamos con la letra N mayúscula. Por último tenemos a la fuerza de fricción cinética, la cual es paralela al plano inclinado, y la representamos con un vector saliendo del origen y dirigido hacia el eje negativo X, ya que la caja se mueve hacia el otro lado, y la fuerza de fricción es opuesta a la dirección del movimiento. Además, esta fuerza la denotamos con la letra F subíndice K. Ahora, ya que hemos dibujado el diagrama de cuerpo libre de la caja, vamos a descomponer cada vector en sus componentes rectangulares. Y comenzamos con el vector peso, y para eso formamos el paralelogramo, en donde este vector es su diagonal. Si observamos, se forma un triángulo rectángulo, con las componentes de los vectores como sus catetos, las cuales están dadas de la siguiente manera. Debido a que la componente en X del vector es el cateto adyacente al ángulo de 55 grados, tenemos que la componente en X del vector es igual a la magnitud del vector por el coseno de 55 grados. Y como la componente en Y del vector es el cateto opuesto al ángulo de 55 grados, tenemos que la componente en Y del vector es igual a menos la magnitud del vector multiplicado por el seno de 55 grados. Como observación, el signo negativo es debido a que esta componente apunta hacia la parte negativa del eje Y. Además, recordemos que el peso de un objeto es igual al producto de su masa por la aceleración gravitacional. Por lo cual, en estas expresiones, en lugar de escribir la magnitud del peso, escribimos masa por la aceleración gravitacional. Seguimos con la fuerza normal y la fuerza de fricción. Entonces, observamos que estos vectores se encuentran totalmente sobre el eje Y y el eje X respectivamente, por lo cual solo tienen esa componente. Es decir, para la fuerza normal, su componente en X es igual a 0. Y su componente en Y es igual a la magnitud del vector. Y para la fuerza de fricción,
Su componente en X es igual a menos la magnitud del vector. Como observación, el signo negativo es debido a que esta componente apunta hacia la parte negativa del eje X. Además, recordemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal, por lo cual, en lugar de escribir la magnitud de la fuerza de fricción, escribimos esta cantidad. Y la componente en Y de este vector es igual a 0. Una vez que ya realizamos la descomposición de las fuerzas, recurrimos a la segunda ley de Newton, la cual, en términos de sus componentes, se expresa de la siguiente manera. La suma de las componentes en X de todos los vectores fuerza que actúan sobre un objeto es igual al producto de su masa por la componente en X de su aceleración. Y también, la suma de las componentes en Y de todos los vectores fuerza que actúan sobre un objeto es igual al producto de su masa por la componente en Y de su aceleración. Entonces, al aplicar la segunda ley de Newton a la caja, tenemos la suma de las componentes en X, es decir, la componente en X del peso, más la componente en X de la fuerza normal, pero esta componente es igual a 0, por lo tanto no es necesario escribirla, más la componente en X de la fuerza de fricción, igual a la masa, por la componente en X de la aceleración, pero la componente en X del peso es igual a la masa, por la aceleración gravitacional, por el coseno de 55 grados. Y la componente en X de la fuerza de fricción es igual a menos el coeficiente de fricción multiplicado por la magnitud de la fuerza normal. Y quitamos el paréntesis multiplicando los signos. Más por menos es menos. Y el lado derecho de la igualdad lo volvemos a escribir. Y por otro lado tenemos la suma de las componentes en Y, es decir, la componente en Y del peso, más la componente en Y de la fuerza normal, más la componente en Y de la fuerza de fricción, pero esta componente es igual a 0, entonces no es necesario escribirla. Igual a la masa, por la componente en Y de la aceleración, pero la componente en Y del peso es igual a menos la masa por la aceleración gravitacional, por el seno de 55 grados. Y la componente en Y de la fuerza normal es igual a la magnitud del vector, igual a la masa, por la componente en Y de la aceleración. Pero ya que la caja se mueve paralelo al plano, esto nos indica que no hay movimiento en la dirección vertical al plano. Por lo tanto, la componente en Y de la aceleración es igual a 0. Y al multiplicar por la masa, es igual a 0. Si observamos, hemos obtenido un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas a determinar: la masa, el coeficiente de fricción y la magnitud de la fuerza normal, ya que solo conocemos la componente en X de la aceleración. Pero recordemos que solo nos piden determinar el coeficiente de fricción. Si observamos de la ecuación número 2, podemos determinar la magnitud del vector normal, en términos de la masa, ya que la aceleración gravitacional es una cantidad conocida. Y ya que obtengamos esta variable, la vamos a sustituir en la ecuación número 1 para determinar el coeficiente de fricción. Por lo tanto, al despejar de la ecuación número 2 la magnitud del vector normal, tenemos que la magnitud del vector normal es igual a la masa por la aceleración gravitacional por el seno de 55 grados. Ahora sustituimos este valor en la ecuación número 1 y tenemos masa por la aceleración gravitacional por el coseno de 55 grados, menos el coeficiente de fricción, por la magnitud del vector normal, que es igual a la masa, por la aceleración gravitacional,
por el seno de 55 grados, igual a la masa, por la componente en x de la aceleración. Y de esta última expresión, vamos a despejar el coeficiente de fricción en términos de las otras variables. Y al despejar esta variable, tenemos que el coeficiente de fricción es igual a la masa por la aceleración gravitacional por el coseno de 55 grados menos la masa por la componente en x de la aceleración, y todo esto entre la masa por la aceleración gravitacional por el seno de 55 grados. Ahora, si observamos, los dos términos del numerador tienen en común a la masa. Por lo tanto, factorizamos esta variable y nos queda lo siguiente: la masa, y abrimos un paréntesis, y escribimos la aceleración gravitacional por el coseno de 55 grados, menos la componente en x de la aceleración. Y esta es la factorización de esta expresión, ya que al desarrollar este producto obtenemos esta expresión. Ahora si observamos, tenemos en el numerador y en el denominador a la variable masa. Por lo tanto, esta se cancela. Entonces, hemos obtenido el coeficiente de fricción en términos de datos conocidos, los cuales son la aceleración gravitacional y la componente en x de la aceleración. Por lo tanto, para encontrar el valor numérico de este coeficiente, solo vamos a sustituir los valores de estas variables. Y tenemos el coeficiente de fricción igual a la aceleración gravitacional, que vamos a tomar igual a 9.8 metros entre segundo al cuadrado, multiplicado por el coseno de 55 grados, menos la componente en x de la aceleración, que es igual a 0.8 metros entre segundo al cuadrado. Y todo esto entre la aceleración gravitacional, que es igual a 9.8 metros entre segundo al cuadrado, multiplicado por el seno de 55 grados. Y al realizar las operaciones en el numerador, tenemos que es igual a 4.8 metros entre segundo al cuadrado, redondeado a un decimal, entre la multiplicación 9.8 metros entre segundo al cuadrado por el seno de 55 grados, que es igual a 8.0 metros entre segundo al cuadrado, redondeado a un decimal. Ahora si observamos, tenemos unidades de metro entre segundo al cuadrado en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, estos se cancelan. Y al realizar esta división, es igual a 0.6. Entonces, para concluir, el coeficiente de fricción cinético entre la caja y el plano inclinado es de 0.6. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat.